Antes de que existiera cualquier cosa que puedas nombrar, había caos, desorden absoluto, oscuridad sobre el abismo, y lo primero que ocurrió no fue crear algo nuevo de la nada, fue separar, distinguir, poner orden donde todo era confusión. Eso, exactamente eso, es lo que el estoicismo lleva siglos pidiéndote que hagas dentro de ti. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. No había forma, no había límites, no había distinción entre una cosa y la otra. Todo era una mezcla, todo era confusión. Y en medio de ese desorden total, el espíritu se movía sobre las aguas, y no huyendo del caos, no paralizándose ante él, moviéndose sobre él, sosteniéndolo, preparando algo. Los estoicos tienen una palabra para eso, logos, que es la razón ordenadora que atraviesa el universo y le da estructura, no una fuerza distante, sino algo que opera en lo más profundo de la realidad, incluso cuando todo parece sin sentido. La primera lección no es que el caos es malo, es que el caos es el punto de partida siempre para la creación del mundo y para cualquier transformación real de tu vida. Lo primero que ocurre es una separación. La luz se aparta de las tinieblas, el día se distingue de la noche, las aguas de arriba se separan de las aguas de abajo, la tierra emerge del mar. Nada nuevo todavía, solo separación, distinción, claridad donde antes todo era confusión mezclada. El estoicismo hace exactamente lo mismo con tu mente. Su primera exigencia no es que seas más valiente ni más disciplinado, es que separes, que distingas lo que depende de ti y lo que no depende de ti, que separes lo que puedes cambiar de lo que no puedes cambiar, que separes lo que es tuyo de lo que le pertenece al mundo. Mientras todo esto mezclado en tu cabeza, mientras tus miedos, tus deseos, tus expectativas y tus responsabilidades estén revueltas en un mismo caos interior, no puedes actuar con claridad. La separación no es indiferencia, es el primer acto de orden, es la condición para que algo útil pueda ocurrir. Después de las separaciones vienen las formas de vida, la hierba, los árboles, los animales marinos, las aves, los animales de la tierra, cada uno según su especie, según su naturaleza, en el lugar que le corresponde, no mezclados, no fuera de lugar, cada cosa en su función, cumpliendo lo que les fue dado a cumplir. Los estoicos llamaban a esto vivir conforme a la naturaleza, no como escapismo ni romanticismo, sino como una exigencia filosófica precisa. Cada ser, incluyendo el ser humano, tiene una función que le es propia, y la vida que se vive alejada de esa función, sin importar cuánto poder o cuánta comodidad acumule, es una vida en desorden, una vida que todavía no salió del caos. Fíjate en el patrón. Primero separación, después estructura, después vida. Ese es el orden que repite la creación. Y es el mismo orden que sigue cualquier transformación real, la de un mundo o la de una persona. Al final de los 6 días, después de que el orden ya estaba establecido, aparece el ser humano, creado a imagen de algo más grande que él, puesto a cargo de lo que ya existía, con la responsabilidad de cuidar, de gobernar, de mantener el orden recibido. Los estoicos veían al ser humano como una manera similar, como la única criatura capaz de reconocer el logos, de actuar conforme a él, de elegir el orden sobre el caos de manera consciente, no automáticamente, como un árbol que crece según su naturaleza, sin poder elegir, sino libremente con la carga y el privilegio de decidir cada día si vas a actuar con razón o si vas a dejarte arrastrar por lo que venga. Esa capacidad de elegir el orden, de crear estructura donde había confusión, de separar lo importante de lo urgente, lo tuyo de lo ajeno, lo que tú puedes controlar de lo que no puedes controlar. Eso es lo que te hace responsable de algo más grande que tú mismo. Al terminar se dice que todo era bueno en gran manera, no perfecto en el sentido de que nunca va a cambiar,
sino bueno en el sentido de que cada cosa estaba en su lugar, cumpliendo su función, dentro del orden que le correspondía. El estoicismo no te pide que el mundo sea perfecto, te pide que tú estés en orden, que separes lo que puedes controlar de lo que no, que actúes conforme a lo que eres, lo que te corresponde hacer, que en medio del caos que no pediste elijas moverte sobre él, en lugar de hundirte en él. El mundo empezó en el caos y lo primero que hizo no fue eliminar el desorden de un golpe, sino poner un poco de luz donde todo era oscuridad. Eso es todo lo que se te pide hoy. No resolver todo, solo encender algo de luz donde más oscuro está tu vida.